Saludos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el Salmo 81. Bien, mientras leía este salmo y trataba de entender lo que Dios nos quiere decir a través de sus enseñanzas, podía ver verso por verso lo que Dios hizo con Israel una vez que los sacó de Egipto, cómo Dios los trató y cómo fue con ellos constantemente dándoles grandes bendiciones. Y mientras pensaba en esto, examinaba verso por verso, revisando desde el verso 1 hasta el verso 16, y podía sacar cosas muy concluyentes en cuanto a lo que significa la vida de un cristiano. He encontrado en el Salmo 81 la descripción exacta de la vida de un verdadero cristiano que ha vivido las experiencias más bellas en los caminos del Señor. Si vos te fijas en el verso 1, ahí está la palabra cantad, la cual forma un verso muy bonito que dice cantad con gozo a Dios, ya que es la fortaleza nuestra. Y esto me lleva a pensar que es una de las cosas que hacen comúnmente los creyentes, cantar a Dios, cosa que no hace aquel que no conoce a Dios o que no tiene a Dios en sus pensamientos. Únicamente el creyente, el cristiano, puede dejar de cantar lo que canta siempre, comúnmente canciones que no son de Dios, canciones que no son inspiradas por el Espíritu de Dios en los corazones de los cristianos, de los músicos sobre todo, y comienza a cantar canciones distintas, canciones que van dirigidas a lo alto, canciones que van dirigidas al Padre Celestial. Solamente aquel que ha nacido de nuevo, solamente aquel que se ha encontrado con el Señor, aquel que ha encontrado o ha tenido un encuentro con Cristo, puede llegar a cambiar abriendo su boca, cantándole canciones solamente para el Señor. Por eso el verso 2 dice, entona canción, y fíjate cómo acá en Salmo 81 dice, tañed el pandero, el arpa, el salterio, la trompeta, y habla de fiesta en el verso 3. Por eso decía que el Salmo 81 describe exactamente a un cristiano que ha aprendido, ha caminado ya en los caminos de Dios, en los caminos con Cristo, donde sabe lo que significa disfrutar de las bendiciones del Señor, por ejemplo, en una congregación, estar con muchos otros cristianos, compartir con ellos, cantarle al Señor, levantarle las manos y muchas otras cosas que hace. Algo muy característico de un cristiano que le aplaude al Señor, que le levanta las manos, cosas que Dios comúnmente hace en aquellos a quienes el Señor bendice cuando vienen hacia Él. Si vos seguís leyendo un poco más adelante, podés ver también cómo Dios va hablándole al pueblo suyo y le va diciendo cómo el Señor no quiere y nunca quiso de que nosotros sigamos teniendo nuestro corazón en las cosas de este mundo. Sobre todo acá el verso 9, donde dice, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo he podido encontrar en este verso los 10 mandamientos resumidos allí. El hecho de que Dios le diga, no tendrás en ti Dios ajeno, justamente es uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos del Decálogo, dado allí en el Sinaí, y cuando le dice también, no te inclinarás a Dios extraño. Y si vos seguís viendo más adelante, Dios va mostrando cómo a través de su poder sacó a Israel de Egipto y cómo Dios fue haciendo grandes milagros por ellos a medida de que los iba introduciendo a la tierra prometida. Y ya cuando llegué al verso 12,
ahí me quedé pensando un poco, porque dice acá, los dejé por tanto, dice el Señor, a la dureza de su corazón, ya que caminaron en sus propios consejos. Y ahí me detuve a pensar en lo que le pasa a muchos cristianos que han vivido una vida entregada y consagrada al Señor, pero que aún todavía tiene piedras en su corazón. Porque un corazón duro de un cristiano es un corazón que todavía está duro como una piedra. Y también hay cristianos que todavía no han aprendido a seguir los consejos de Dios, todavía no han aprendido a seguir los mandamientos del Señor y crean sus propios caminos, inventan sus propios caminos y sus propios consejos. En pocas palabras, hay creyentes que todavía tienen el corazón duro y que son guiados por sus propios pensamientos o sus propias opiniones. Esto sucede comúnmente cuando el cristiano todavía no pudo comprender o no pudo entender que debe cambiar su corazón constantemente durante el transcurso de su vida y que también debe entender de que debe ser Dios el que guíe su vida todos los días en el diario caminar. Caminar con Dios, pero sin seguir mis propios consejos, sino los consejos de Dios. Y esto lo vas a lograr o lo van a lograr únicamente los cristianos que han entendido que un corazón duro es un corazón insensible, que es un corazón que no siente, que un corazón que no percibe, un corazón, un pensamiento que no se da cuenta cuando Dios está cerca y está tratando de darles un mensaje o guiarlos o tratar muchas veces de sacarlos a situaciones y de situaciones difíciles para llevarlos a las bendiciones que Dios quiere llevarlos, pero el corazón se hace duro y no logra percibir lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros constantemente. Un corazón duro es un corazón insensible y lo insensible no es lo que Dios quiere para nosotros. Así que debemos pedirle al Señor que Dios nos dé un corazón sensible, un corazón blando, diciéndole al Señor en oración, arrodillado, así como dice el Salmo, que el Señor quiere mostrarnos aquí cómo es la vida de un creyente y cómo debería ser la vida de un verdadero cristiano, un cristiano que no tenga un corazón duro y un cristiano que no camine en sus propios consejos. Esto es fácil y sencillo de entender. Y yo me preguntaba recién, ¿cómo sé yo y cómo puedo saber si mi corazón no es duro y cómo puedo saber si yo no estoy caminando en mis propios consejos? Bien, cuando un cristiano tiene un corazón blando y un cristiano no camina en sus propios consejos, se va a dar cuenta por sí mismo, porque va a sentir dos inclinaciones. Uno o una inclinación a hacer lo malo y la otra inclinación a buscar a Dios. Y solo te vas a dar cuenta cómo tu corazón se va a inclinar para buscar las cosas de Dios y tus pensamientos se van a inclinar para seguir los consejos de Dios y no los consejos tuyos o los consejos de los demás. Y dice el verso 13, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Esto también me hace pensar lo que sucede con los cristianos que no han logrado todavía tener un corazón blando
y aún siguen sus propios pensamientos, guían su propia vida con sus propios hilos, con sus propios argumentos, su propia manera de pensar, sus propias opiniones, su propia sabiduría, y no siguen los consejos de la palabra de Dios. Porque es importantísimo que el creyente lea la Biblia. Si el creyente no lee la Biblia, créeme, amigo, amiga, que vas a caminar en tus propios consejos y no en los consejos de la Biblia. En la Biblia vas a encontrar muchas historias del Antiguo Testamento, historias del Nuevo Testamento. En la Biblia vas a encontrar muchas enseñanzas que son justamente para los cristianos y para que nuestro corazón se ablande. Esas enseñanzas van a ablandar tu corazón. Las enseñanzas de la Biblia van a ablandar tu corazón. Van a hacer un corazón de carne más sensible. Y vas a tener un corazón también totalmente inclinado a los consejos del Señor. Pero eso lo vas a lograr únicamente si lees la Biblia, si tenés la predisposición de abrirla todos los días, orando al Señor, pidiéndole a Él que Él te enseñe sus mandamientos, que Él te enseñe sus consejos. Lee el Antiguo Testamento, lee el Nuevo Testamento y pedir al Señor que te guíe. Porque las enseñanzas de la Biblia no son un libro común y corriente. La Biblia es lámpara que alumbra tu camino. La Biblia es el poder del Espíritu de Dios aplicado sobre tu corazón. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios es poder. Por lo tanto, no es un libro común y corriente. Es el libro que temen los hechiceros, es el libro que temen los brujos, es el libro que odian las brujas, es el libro que quisieron toda la vida destruir, pero no lograron hacerlo en ningún momento de la historia de la humanidad. Es el libro más vendido, es el libro que transforma los corazones, que transforma las vidas y te saca de las tinieblas a la luz de Dios. Si tu corazón no es duro y es blando, y si seguís los consejos del Señor, créeme que te va a pasar como dice acá en el verso 14, 15, 16. Dios derribará a tus enemigos y el Señor será adversario de todos tus enemigos. Y las bendiciones del trigo, la miel, que son símbolos acá en el Salmo 81, que simbolizan las bendiciones de Dios para nuestra vida, Dios te la va a dar. Esa agua, esa miel de la peña, que son las bendiciones de Dios para tu vida, van a llegar sin ningún problema, siempre y cuando tu corazón sea blando. Que Dios te bendiga.